la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto, por arrojar a los malos del histórico templo, por el heroico gesto de Maceo, por la dulce memoria de Martí. Con estos versos, testamento político de Raúl Gómez García y de los jóvenes que junto a Fidel le hicieron una marca al 26 de julio de 1953, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí, donde siempre eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. La herencia antimachadista y revolucionaria de los años 30 es usada para llegar a la presidencia por Fulgencio Batista, Ramón Grau y Carlos Prío, que cumplen a medias con los ideales por los que lucharon los cubanos. La corrupción, la violencia y el gangsterismo fueron instrumentos políticos más eficaces que los estatutos de la Constitución. Comienza la Guerra Fría y el anticomunismo. Es la hora de los asaltos a sindicatos y periódicos. Aracelio Iglesias y Jesús Menéndez, emblemáticos líderes obreros comunistas, caen asesinados. Termina la Segunda Guerra y Estados Unidos emerge como potencia mundial. Cada fin de semana llegan los marines. Se comportan como ocupantes. El clímax de tal conducta se alcanza el 11 de marzo de 1949. El rechazo a esta política da lugar a un antiimperialismo emocional y explosivo en la sociedad cubana, el cual gana sectores políticos y llega a convertirse en una fuerza consciente. Ante las cámaras, el señor embajador de los Estados Unidos, Robert Butler, ensaya a ofrecer una disculpa. On behalf of the American people, for the incident that happened last evening at the desecration of the monument of... Pero no sabe quién es José Martí. Un estudiante salvajemente golpeado en las protestas muestra las heridas. Fidel Castro, entonces dirigente de los estudiantes universitarios, es testigo y denuncia una y otra vez los hechos. Eduardo Chivas es el líder de un movimiento político moral de una fuerza movilizativa que influye más allá de su propio partido. A través de la radio, desata una guerra verbal contra el gobierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. Cuba ha visto frustrado su destino histórico hasta ahora con la corrupción y ceguera de muchos de sus gobernantes, cuyo pensamiento, salvo excepciones, ha volado siempre a ras de tierra. Por su posición geográfica, la riqueza de sus suelos y la inteligencia natural de sus habitantes, Cuba tiene reservado en la historia un grandioso destino, pero debe realizar un gran destino unido a la alta calidad de nuestro pueblo. Solo espera la gestión honrada y capaz de un equipo gobernante que esté a la altura de su misión histórica. Eso no puede ser la falsa oposición de Batista que alienta el regreso de los coroneles del Palma Christi y el plan de fuga. Cuba necesita despertar
pero mi aldabonazo no fue quizás lo suficiente fuerte. Seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. Atrapado en este mecanismo, no puede presentar las pruebas que prometen una de sus acusaciones y se suicida durante una de las transmisiones, provocando una conmoción política y emocional nunca vista en el país. El partido ortodoxo, ya sin Chivas, continúa su estrategia de alcanzar el poder a través de las elecciones. Independencia económica, libertad política y justicia social son los objetivos del programa. El joven Fidel Castro es uno de los candidatos a la Cámara. Batista da un golpe de Estado apoyado por el ejército. Es el 10 de marzo de 1952. Se abre un nuevo ciclo revolucionario. Los estudiantes vuelven a las calles para depositar simbólicamente en la fragua martiana el cadáver de la Constitución. El 28 de enero de 1953, miles de jóvenes recuerdan el centenario del natalicio de José Martí gritando: «Revolución, revolución, revolución». Ahí van los futuros asaltantes del cuartel Moncada. Veíamos un fragmento de la serie Caminos de Revolución, específicamente el capítulo 2, dirigido por la cineasta Rebeca Chávez, y nos colocaba, Omar, y así te doy la bienvenida, en ese momento del 28 de enero de 1953. Pero sé que no es de Caminos de Revolución de lo que tú vas a hablar, aunque la fecha te ancle a un tema. Bienvenido. Gracias, Karen. Bueno, imagínate, esa marcha es la gran previa en Cuba, en un gran sentido patrio, de una acción también muy concreta, pero tremendamente difícil de calcular en aquella marcha, que será el asalto al cuartel Moncada, o a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, que por supuesto es el inicio de ese último camino de revolución, y que vamos a celebrar su 70 aniversario. Y lo vamos a celebrar de muchas maneras, no solo en la pupila. De algún modo es increíble, ¿no? Llegar a los 70 años del Moncada y con algunos de sus principales combatientes vivos. Tremendo. Y lo vamos a celebrar nosotros, vamos a decir íntimamente, frente a los televidentes, con nuestro programa 400. 400 pupilas, y además con Marta Rojas. Con Marta Rojas. Una testigo excepcional de ese momento. También lo vivió y también vivió mucho después para contarlo. Esta entrevista es del año 2015, es una entrevista mayoritariamente inédita, en la que Marta Rojas se acerca a ese y a otros muchos episodios de su larga vida, pero sobre todo queríamos compartir ese testimonio de ella, de Moncada, de juicio, de todo lo que vino después. Bueno, por algo es la periodista de Moncada, ¿no? Así claro. Pasó a la historia, Marta. Exactamente, siendo muy joven todavía, pero como a Marta la acompañaron, además de otras virtudes, unos genes poderosísimos, y nos duró más de 90 años. Y yo, en lo personal, creía que Marta era de verdad inmortal, porque no parecía que tenía esa edad y todo lo que hacía a su edad. Y en Moncada, bueno, también está asociado en el cubrimiento de la noticia y del juicio a Marta, y eso le generó a ella libros interminables, testimonios, etcétera. Era una referencia para los sucesos del Moncada, particularmente del Moncada en Santiago de Cuba, por supuesto. Pero bueno, la trayectoria de Marta es también muy,
muy vasta. Para eso tenemos 2 programas, Sí. este y otro, donde entonces estaremos con más Marta, ya más enfocado en esa otra vida posterior al sismo que fue en Moncada para ella, lo fue para el país, pero también sobre todo en lo personal para ella, que la marcaría para siempre. No podía uno tener a Marta adelante sin hablar de Moncada. Claro, pero yo pensaba que un hecho de esa naturaleza, que tuvo una importancia estratégica decisiva en la historia de Cuba, era justo que le tocara a Marta, porque Marta era, ante todo, una periodista, y periodista murió. La vida entera en las redacciones y en décadas en la redacción del periódico Granma, hasta sus últimos años, donde iba a su máquina, ahora computadora, claro, prácticamente todos los días a trabajar algo increíble. Así que esa imagen permanezca asociada a Marta es también un acto de justicia poética. De justicia. Gracias, Omar. Vamos entonces, o que venga entonces Marta Rojas. Yo llego a Santiago normal, como iba todos los años, y voy para mi casa. Sí, desde hacía 2 años, es decir, desde que yo estaba en 2º año más o menos, yo aprovechaba y trataba de hacer algún pequeño reportaje de Santiago, de algo típico, porque cerca de mi casa vivía un fotógrafo que era el representante de Bohemias en Santiago, Panchito Cano. Francisco Cano Cleto, le decían Panchito. Él había tomado fotos allá adentro y en la policía y todo, como un hombre ya muy avesado, que venía desde la época de Machado, etc. Entonces, dice, aquí el baño de oficial está, aquel lugar, y aquí el de la tropa. Si tú pides permiso para ir al baño, seguro que por cortesía no te van a decir que vaya al baño de la tropa, que estaba abierto. Entonces, y efectivamente yo le pido a un soldado, tenía grado, no sé si era sargento, si cabo, lo que sea. Le digo, yo quiero pasar al baño. Y me indica así, el de los oficiales. Entonces yo voy, y él me dice, mira a la izquierda, cuando tú regresas. Y al regreso, miro a la izquierda y veo 2 mujeres. Yo no sé quiénes son. Cuando llega la hora de la conferencia, que yo no sé qué preguntarle, porque ya los demás periodistas profesionales le han preguntado otras cosas más complejas de carácter político. Yo le pregunto a Chaviano que esa foto existe. Así que él me mira, digo, ¿y quiénes son las 2 mujeres que están presas? Y él me mira, dice, aquí no hay presos, todos murieron en el combate. Pero un oficial que está al lado, o un oficial o clase, no sé, yo no conocía entonces todos los grados, le dice algo como diciendo que hay que el fotógrafo las había retratado, porque vieron al fotógrafo, que el fotógrafo no la retrató porque él no quiso darse a... Bien. Y entonces él dijo, bueno, a lo mejor mientras estamos aquí le han cogido preso. Pero bueno, siguió en otra cosa, que pero me mira como una cuestión. Pero ya usted encendió el bombillito, digamos, para que todo lo hizo público. Sí, ahí lo dijeron. Aunque había censura, decretaron la censura, pero él reaccionó. Digo, es posible que un fotógrafo, que estén ahí, etc. En el más estricto secreto, 120 hombres y 2 mujeres llegan a Santiago de Cuba. A las 5:15 de la mañana del 26 de julio de 1953, inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Abel Santamaría, con 21 combatientes, y Raúl Castro, con 10, ocupan el Hospital Civil y el Palacio de Justicia, ubicados en las inmediaciones del cuartel. Fidel Castro, con el grueso de los hombres, inicia el ataque que minutos después se frustra al fallar el factor sorpresa.
repliegue, muchos asaltantes son capturados, torturados y asesinados. La desproporción de muertos entre soldados y revolucionarios evidencia una masacre que no puede ser ocultada a los periodistas que llegan al lugar. Es Abel Santamaría, la canción se llama Canción del Elegido. Se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero una historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia, es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente, pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Silvio Rodríguez y esa antológica Canción del Elegido, dedicada a Abel Santamaría y nacida de las conversaciones del trovador con Aide Santamaría sobre los sucesos del Moncada. Nosotros vamos a seguir con Marta Rojas, testigo excepcional de aquellos días en que daba un giro a nuestra historia, cuando han pasado 70 años del Moncada. Porque en aquel momento, cuando salimos de ahí, bajamos y ese fotógrafo y otros más, no solo él, de experiencia, dijeron, estas fotos de los muertos. Porque hubo una cosa muy interesante para mí, que en la conferencia de prensa, un periodista profesional ya de experiencia, le dijo, bueno, ¿y cuándo vamos a ver los muertos, fotografiar aquello? Dice, cuando se prepara el teatro de los hechos. Y honestamente a mí me gustaba mucho el cine. Yo iba al cine casi todos los días y veía la película del oeste en los matinés cuando salía de la escuela, etcétera. Digo, ay, si cuando la gente tira, se muere el tipo ahí, no hay que prepararte. Me quedó aquello, pero bueno. Y al poco rato, como a los 2 o 3 horas, es que nos llevan a todo ese grupo a ver, y este fotógrafo retrata, y yo veo por primera vez a los combatientes, a los asaltantes, todo herido, magullado, eso, pero con el uniforme limpio. No jugaba la lista con el billete. Si tú ves la revista Bohemia, la primera revista Bohemia, tú verás
que hay una foto, porque después el director de Bohemia luchó para que le publicaran, aunque había censura, alguna foto, que hay un hombre, un joven, un asaltante, que está todo magullado y el uniforme está limpio y sin encintar los cordones. Y yo pongo fulano tal con el uniforme sin encintar los cordones. ¿Por qué? Porque los cordones era el uniforme de la Guardia Rural, porque se ponían polaina. Ese es lo único que la censura no se dio cuenta. En fin, él saca toda esa foto. Y cuando regresamos al polígono, él dice, estas fotos no las van a quitar porque acaban de decretar la censura. Vuelvo y te repito, no solamente él, los demás fotógrafos profesionales lo sabían o lo intuían. Y efectivamente, al poco rato, viene un oficial, que recuerdo que era de apellido Rico, porque lo mencionaban así, que era ayudante Chavián, con una mochila, porque el aeropuerto de Santiago, el actual, estaba recién construido y no tenía luces de noche, y ya estaba al atardecer. Y el San Pedrito estaba desactivado. Había que llevar en ómnibus las cosas al aeropuerto de Holguín o esperar al otro día y traerla a La Habana. Todo eso lo sabían ellos, los profesionales. Entonces Panchito me hace una seña. Panchito, yo le he contado aquí a algunos compañeros porque nunca, esa imagen nunca se me olvidará cuando yo vi a Columbus. ¿Tú viste los episodios de Columbus? Ese era Panchito Cán. Era, pero sin el abrigo. Un tipo así que caminaba, así que parecía un bobo. Bien. Y entonces Panchito me hace una seña. Yo no te puedo decir, sería insincera si te decía que él me dijo a gesto, pero yo me llevé la seña y lo seguí. Había un camión allí en el polígono, la cama de un camión, y él cogió y se quitó de la mochila las fotos de los muertos, de lo que había tomado en el cuartel, y las colocó allí. Como él en el carnaval, para tener las manos libres y meterse en la conga, me daba los rollos de alfa y de codas, yo me lo echaba en la bolsa y yo instintivamente cogí las mías y las coloqué allí. Entonces él cogió las de él y las puso en su mochila y yo cogí las otras. Las comprometedoras. Y las metí en mi bolsillo. Para mí, yo y nada era lo mismo en aquel momento, porque todos los guardias estaban detrás de Ocaña, de esto, de lo otro, de los grandes. Sí, usted era la que podía pasar inadvertida, digamos. Exacto, en el montón de gente que había, porque entraron gente de las clases vivas, esto, lo otro, para ver toda esa molota que se forma. Entonces salimos del cuartel al atardecer, como a las 5 de la tarde por ahí. Las dos mujeres participantes son retratadas y gracias a esto salvan la vida. Fidel Castro, con unos pocos hombres, es capturado cuando intentaba ganar las montañas. Los pormenores y objetivos de la acción son expuestos por los sobrevivientes cuando se les juzga, a la vez que denuncian el asesinato de sus compañeros. Solo José Martí debe ser vinculado con la acción, pues es su autor intelectual, afirma Fidel Castro. Todos son condenados. ¡Viva! Su voz llenaba el salón, solo quien fue tan herido la patria humillada ha visto. La justicia envilecida pudo acusar con palabras sangre del corazón y de la verdad entraña. Los hombres del pueblo son desempleados obreros cosechando la miseria. Campesinos que en la tierra amada y ajena sudan
esta gran masa irredenta a la que ofrecen y engañan, no le iban a decir te vamos a dar si no tienes aquí, lucha con todas tus fuerzas hasta vencer o morir. Yo tengo que ir a ese juicio. Y empecé a buscar y me acordé que yo conocía a Baudilio Castellano, Vilito Castellano. Baudilio Castellano era abogado de oficio de la audiencia y había sido compañero de Fidel, tanto de la zona donde nació Fidel como en la universidad. Eran muy amigos. Estuvieron en muchas campañas estudiantiles juntos. Vilito se había hecho algunos trajes con mi papá, que era sastre. Y voy a ver a Vilito a la audiencia. Y entonces le digo, mira, Vilito, yo quiero ir al juicio. Dice, mira, Marta, el juicio va a seguir la censura. No se va a publicar absolutamente nada. Los órganos de prensa han acreditado a los periodistas, pero no se va a publicar nada. Además de eso, me dijo él, los magistrados y el tribunal en todo juraron los estatutos constitucionales. Esto es importante. El golpe del 10 de marzo abolió la Constitución del 40 y en su lugar hizo un decreto que eran estatutos constitucionales. Es decir, no era una constitución elegida, sino un decreto. Dice, ellos juraron los estatutos, luego entonces ellos no van a decir nada que le perjudique. Ve a ver, habla con ellos. Y entonces a mí se me ocurrió hacerle una entrevista. Y empecé por el presidente del tribunal. Si tú lees la historia, me absolverá hoy, tú verás que hay una parte que dice que un magistrado que ha dicho que este es el juicio más grande de la historia. Lo dice Fidel. Entonces, ¿cómo fue? Que entre las preguntas que yo le hago del juicio, me dice, bueno, esta es la causa 37 de los tribunales de urgencia de 1953, el juicio más grande de la historia, porque va a haber 200 acusados, tantas pruebas de convicción, tantos abogados, numéricamente. Y además, desde el punto de vista técnico, me dice, se hizo el sumario en la sala de vacaciones de urgencia. Después pasó esto, pasó lo técnicamente. Me dice, ¿por qué es el juicio más importante? ¿Esa es una entrevista con quién? Con el presidente del magistrado, Piñeiro Osorio, de apellido. Y entonces voy yo a ver al fiscal. Y entonces el fiscal me dice, bueno, nosotros lo vamos a juzgar por el estatuto, no me acuerdo si era en el 136 o 156, algún 6, de los tribunales de urgencia. Y de acuerdo con eso, los juicios tienen que ser oral y público. Y este artículo se ha usado en tales y tales, técnicamente, me lo dice. Y veo a otro magistrado que me dice algo por el estilo. Entonces veo a Vilito, hablo con Vilito, ya de acuerdo, digo, doctor Castellano, y entonces usted va a ser el abogado. Dice, yo como abogado de oficio estoy obligado a defender a tantos y más cuantos que sé cuándo, me da los cuentas, a los asaltantes que no tienen abogado. Como abogado de oficio es verdad, pero él lo hizo por su voluntad, porque fue el primero que en cuanto se enteró que ya estaban presos los combatientes, fue a la audiencia y se presentó como abogado de oficio para defenderlo. Es decir, que él tenía una motivación política, pero en esto él me lo dice, yo estoy obligado como abogado de oficio. ¿Se tiene que proteger? Claro, era lo elegante, no, por la censura, porque si no la censura, no protegerse, porque si no la censura no lo pasa. Yo lo mandé a ver qué pasaba. Lo mandé me acuerdo que fui por el avión en un sobre, qué sé yo, a La Habana. Y a los 2 días, o al día siguiente, llamo a La Habana, a Enriquito. Y dice, sí, el censor lo pasó y se va a publicar. Entonces yo vuelvo a la audiencia a ver al magistrado, al presidente. Le digo, mire, yo hablé en La Habana y dice que se va a publicar
el reportaje, es decir, las entrevistas. Y entonces ellos pues, habían puesto toga de lo más orondo. Y entonces dice, qué bien. Digo, y ese juicio que ustedes dicen que es tan importante, a mí me gustaría verlo. Y entonces me dice, ¿y tú te llamas? Me dijiste, Martica, porque él se acordó el nombre. No, Marta Rojas. ¿Y dónde lo mandaste? Digo, no, a Bohemia. Y entonces me pone Marta Rojas, Bohemia. Y él fue el que me nombró. Así, yo no entré por el techo ni nada, así yo entré. Y dentro de los 25, 26 periodistas que fueron. Sara González cantaba El programa del Moncada, una pieza que arma ilustrando el juicio de 1953, en el que Fidel le está hablando realmente al pueblo, convirtiéndose de acusado en acusador, en un documento, en unas palabras que también van a trascender en el tiempo, como la historia me absolverá. Los esbirros pensaban que su voz no podría salir de aquellas paredes, pero como canta Silvio, la prisión se deja, la prisión del hombre, pero continúa la prisión insomne. Así te dejamos. Hasta la semana que viene. Pero yo tomaba nota porque te digo que a mí me impresionó, eso te lo tengo que decir, una cosa desde el primer día. Yo había visto en la foto de Fidel, yo no había estado el día que Fidel lo cogieron preso, pues Sarria, pero había un periodista que se llamaba Selva Yegro, que era de la CMKC, una estación de radio que estaba frente al Vivat, y entonces él pudo hacerle una breve entrevista y salió por radio, yo lo oí, y después se la quitaron, pero bueno, eso salió, la voz de él. Pero bueno, salió la foto de él en camisa, qué sé yo, así. Y yo me esperaba verlo así. Pero cuando entra el juicio, veo a un hombre elegantísimo, pulcramente vestido de oscuro, con su corbata, saco, como un señor abogado que era, y esposado. Aquella sala era inmensa, era la sala del Pleno del Palacio de Justicia. Era el 21 de septiembre. Que se inició el juicio. Y cuando entra, te lo he contado otras veces, decía, no se puede juzgar a un hombre así esposado. Así que desafió a aquellos tipos con bayoneta calada y todo. Y a mí eso te digo que me dio la idea. Yo se lo he dicho a algunas amistades y a algunos periodistas quizás, que a mí me pareció que estaba viendo a los mambises, yo sé, algo extraño. Digo, pero yo no me imaginaba que aquel preso que le acusaban tantas cosas dijera eso. A mí eso me impresionó, digo, yo anoté todos los detalles, yo fui anotando. No permitieron fotógrafos, porque ya tenían la experiencia que tú sabes. Y entonces, como no permitieron fotógrafos, pues entonces yo ponía en mis notas, yo ponía el tamaño de esto, las lámparas que había, las ventanas que había, si había sol, si no había sol, si entró quién estaba sentado a la derecha, quién a la izquierda, todo lo que yo veía. Lo anotaba en un papel, si me buscas un papel te voy a decir cómo yo lo anotaba, busco un papelito por ahí. Mira, yo hice esto fue una intuición, tú verás, por si acaso. Mira, yo hice esto, tan, por ejemplo, tan y tan. Pero era un papel más blando, no era bond, era papel de ese. Y entonces yo hacía tititita, entonces se hacía tititita, ta. Y así fui aplicando como un acordeón. Yo decía, si pasa cualquier cosa, yo hago esto, tin, y me lo meto aquí, o lo boto, me lo trago, cualquier cosa, era un papel bond. Así yo lo escribí. Y hay fotos de eso, yo le entregué al Museo de la Revolución una vez. Y tengo algunas sueltas. Tan. Todos esos daticos yo lo iba escribiendo ahí disimuladamente. Llegaba a mi casa. Pero antes de llegar a mi casa, yo estaba desde la audiencia a mi casa como 8 o 10 cuadros más. Si no me paraban 40 veces, no me paraban ninguno. Yo cogía mi papelito y digo, fulano dijo esto, lo contaba. Llegaba a mi casa, había una máquina Underwood que yo tenía allí, manual, y escribía el reportaje como si se fuera a publicar al día siguiente. Yo lo tengo en casa, el original. Entonces, bueno, así fue todos los días. Inmediatamente que entró Fidel y dijo eso de las audiencias, el tribunal le dijo que
le quitaran se reunió brevemente, se suspendió el juicio, que le quitaran las esposas. Y le tuvieron que quitar las esposas a él y todo. E inmediatamente vino el pase de lista. En el pase de lista, cuando llega a la C, Fidel Castro Ruz dice: yo pido asumir mi propia defensa como abogado, mi condición de abogado. No se la podían negar. Y usted tiene los papeles, que yo sí tengo todos los papeles en regla. Tao. Entonces dijeron: bueno, después que lo examinen como acusado, entonces usted podría pedir esto. Y no podían decirle que no. Entonces empezaron a examinarlo como acusado. Pero cada pregunta, la respuesta de Fidel, como tú lo habrás oído, sugiere en sus tiempos, era algo demoledora. Porque eran respuestas acusatorias, donde dijo el programa del Moncada en sentido general, y esto y lo otro, los crímenes, en fin, todo, la defensa jurídica, en todo ese proceso. Eso duró como un día entero. Cuando salieron por ahí, esa sala estaba llena de guardias con bayoneta calada, y los guardias más feroces creo que fueron los que escogieron, por todos los costados, por donde quiera, con esto, y no se atrevieron, estaban nada más casi. Me acuerdo que en un momento sonó un avión y hicieron así, pensando que, en fin, toda esa fantasía. La cuestión es que al segundo día ya le tocaba, en su condición de abogado, interrogar, y le dijeron, él lo volvió a reclamar, y le dijeron: sí, doctor, puede ser. Entonces mandaron a buscar una toga. Dice: ¿y la toga? Mandaron a buscar una toga. Recuerdo que la toga era de un compañero, de un abogado. Digo compañero porque era una gente que tenía buena... Hoy entonces no se decía compañero, pero bueno, no era normal. Pero era un joven abogado, más o menos de la misma complexión de él, un mulato él, que se llamaba de apellido Sabourín, Eduardo Sabourín, que tenía más o menos la complexión de él. Y le prestaron esa toga, los abogados. Y se puso esa toga. Y fue al estrado de los abogados. Y como abogado empezó a interrogar. Imagínate tú, Fidel, interrogando.
Señor.